Amigos de OVNI Radio, buenas noches. Esta es una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Hay 5 profundidades. Una profundidad del este y una profundidad del oeste. Una profundidad del norte y una profundidad del sur. Una profundidad del cenit y una profundidad del nadir. Una profundidad del pasado y una profundidad del futuro. Una profundidad del bien y una profundidad del mal. Esta cita proviene del Sefer Yesira, atribuido a Abraham. A las 3 dimensiones espaciales suma una temporal, como Einstein, pero no se queda ahí. La 5ª dimensión es moral, escapa a las limitaciones de la materia y el tiempo. Concuerda perfectamente con mi pensamiento, 4000 años después. Pues así como el norte magnético atrae una aguja imantada, el bien y el mal se comportan como 2 polos morales, a cuya acción se encuentra sometida nuestra alma. Y así como los polos magnéticos terrestres no tienen concreción sólida, incluso varía su ubicación con el tiempo, del mismo modo es inepto pretender captar los polos morales como si fuesen algo material. Pero su inmaterialidad no significa inexistencia, ni mucho menos. Son principios actuantes en la realidad. En ella puede observarse su presencia, a menos que uno sea moralmente ciego. A mí me basta con ver las fotos de asesinos seriales, como el necrófilo Otis, o el llamado monstruo de los Andes, o el satánico Chikatilo, para leer en su fisonomía la incidencia del mal como polo moral dominante, o profundidad hacia la cual tiende ese ser, para utilizar los términos del Sefer Yesira. Pero no se trata de rasgos anatómicos, medibles o susceptibles de ser clasificados en una tabla, a la manera del Lombroso, sino de una expresión maligna emergente del conjunto. El psicoanálisis podrá explicarnos la mecánica sádico-anal de sus almas, pero nunca sabrá decirnos por qué ellos eligieron tales extremos de horror y sufrimiento, mientras la mayoría de las personas integra lo sádico-anal en una sexualidad normal. La mecánica psicológica en ambos casos es la misma, pero la forma, el sentido, la intensidad de cada práctica sexual resultarán según la vocación moral del individuo. Voy a leerles algunas declaraciones de los asesinos, declaraciones textuales de esta gente que mató por placer a decenas o cientos de sus congéneres. Palabras del horror, expresadas por ellos mismos, que debemos leer a fin de tratar de comprenderlos. No tengo ningún deseo de reformarme. Mi único deseo es reformar a la gente que quiere reformarme. Y creo que la única manera de conseguirlo es matándola. Mi lema es róbales, viólales y mátales. Esto lo dijo Karl Panzram. ¡Qué alegría morir en la silla eléctrica! Será el último escalofrío, uno de los pocos que todavía no he experimentado. Albert Fish. Después de que me decapiten, podré oír por un momento el sonido de mi propia sangre al correr por mi cuello. Ese será el placer para terminar con todos los placeres. Peter Kürten. Yo soy un error de la naturaleza. Esto lo dijo Andrei Chikatilo, uno de los peores, con una cara que podría representar al diablo mismo. Incluso
a este asesino ruso, se utilizó una foto suya para ilustrar un libro que, si mal no recuerdo, se llamaba La cara del diablo. Un hombre que asesinó y devoró a 55 niños, un caníbal, mientras tenía una familia. Él tenía esposa y tenía 2 hijos a los que quería y criaba. Entonces él era maestro de escuela, Andrei Chikatilo, y él sabía perfectamente, al menos tuvo la sinceridad de admitirlo. Dijo: yo soy un error de la naturaleza. El día en que se leyó su sentencia de muerte, la gente aplaudió. Los que estaban en la sala aplaudieron la sentencia de muerte. No quiero polemizar ahora sobre la procedencia o no de una sentencia de muerte. Yo tengo mis propias ideas. Bueno, de paso, ya que estoy, la digo, porque yo soy abogado y como hombre de derecho tengo mis ideas sobre si debería o no debería haber una pena de muerte. Para mí, la pena de muerte por el asesinato simple no debería existir. Entre otras cosas porque se presta a errores, se puede condenar a un inocente. De hecho, hay inocentes que han ido al patíbulo, han sido ejecutados sin haber cometido ningún crimen. Entonces, eso debe evitarse. No puede ser que por un solo asesinato haya una sentencia de muerte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo con que no exista la pena de muerte en el caso de asesinatos múltiples, como los que cometía Chikatilo y toda esta gente que estoy citando. Asesinos múltiples, que han asesinado a decenas o incluso cientos de personas en diferentes ocasiones. Entonces ahí no hay posibilidad de error, porque no se trata de un solo hecho. Aunque hayan muerto muchas personas en un solo hecho, podría haber un error y condenarse a un inocente. Pero si son diferentes hechos, ya es prácticamente imposible que la justicia se equivoque, porque son diferentes momentos, diferentes circunstancias, diferentes testigos, y si realmente tenemos probados varios asesinatos, no nos vamos a equivocar. Realmente se trata de una persona que obtiene placer en matar a los demás. Y bueno, hubo un caso en los Estados Unidos, el caníbal de Milwaukee, que fue condenado a cadena perpetua después de asesinar a 30 y pico de personas, de desmembrarlos. Bueno, no quiero dar más detalles. Este hombre fue condenado a prisión perpetua y en la prisión, 2 años, a los 2 años de permanecer en prisión, fue matado por los propios presos. Es decir, la justicia que la sociedad no se animó a hacer, la tuvieron que hacer los presos, la gente descalificada por la sociedad. Entonces me parece una hipocresía esto, ¿no? Que nosotros nos lavemos las manos, digamos: uy, qué olor, qué feo esto. No nos vamos a ensuciar las manos como sociedad matando a una persona. Entonces vamos a dejar a los presos, a aquellos a quienes descalificamos, vamos a dejar que ellos hagan justicia. A mí me parece un poco una hipocresía de parte de la sociedad. Yo, bueno, no era mi intención en realidad, pero a veces en estos programas uno tiene que decir lo que piensa. Yo propondría, ya que mi formación jurídica me lo permite, propondría una fórmula según la cual la pena de muerte no exista para un solo asesinato, pero que sí exista para aquel a quien se le han comprobado 3 asesinatos o más en diferentes momentos, en diferentes casos. Una persona a quien se le comprueban 3 asesinatos como mínimo, en diferentes momentos, ya podría ser condenada a muerte, porque si no nos va a pasar, y de hecho pasa lo que pasó con Pedro Alonso López, quien es la última de mis citas. Él dijo: cuando asesino a alguien me siento Dios. ¿Quién era Pedro Alonso López? Este era un hombre que llegó a ser llamado el monstruo de los Andes. Ahora vamos a ver algo de su biografía muy brevemente. Pero es una persona que fue atrapada en varias ocasiones
y en varias ocasiones fue liberado por errores judiciales o por burocracia judicial, teniendo ya condena incluso, y volvió a seguir matando. Mató a 300 niñas, nada menos. ¿Qué tenemos que pensar de esos sistemas judiciales que en el Perú y en otros países de los Andes liberaron a esta persona sabiendo que había matado a decenas de niñas? Lo liberaron para que siga matando. Creo que esto está diciendo algo malo de esa sociedad, de cómo funciona el sistema de esa sociedad. Nadie se quería comprometer, nadie se quería decir, bueno, hay que terminar con este monstruo. Por eso lo llamaban el monstruo de los Andes. Hay que terminar con esta persona. Terminemos con esto. Nos estamos ensuciando como sociedad al permitir que él siga vivo. Esta es mi opinión. No creo ser una opinión excesivamente dura. Sé que es políticamente incorrecto hablar a favor de la pena de muerte, pero yo en este caso estoy hablando de 3 asesinatos o más, de asesinatos múltiples que no permiten el error, porque estaríamos hablando de diferentes casos, no todos ocurridos en el mismo momento, sino de diferentes casos, en lo cual prácticamente es imposible equivocarse. Estaríamos eliminando la posibilidad de condenar a un inocente, pero estaríamos librándonos o dándole su merecido a estas personas que han matado a cientos de sus congéneres, ¿no? Y de la manera más atroz. Pero aquí en Crónica de lo Invisible nos interesa otra cosa. Nos interesa reflexionar sobre lo que es el bien y el mal, y por eso estoy dando estos ejemplos, por eso estoy hablando de estas personas, porque son casos extremos que nos permiten visualizar y nos permiten identificar en estos casos extremos mejor qué puede ser el mal, qué puede ser el bien. Albert Fish, uno de estos asesinos, nos dijo: escuchaba voces que me decían cosas, y cuando no las comprendía todas, trataba de interpretarlas con mis lecturas de la Biblia. Entonces supe que debería ofrecer uno de mis hijos en sacrificio para purificarme a los ojos de Dios de las abominaciones y los pecados que he cometido. Tenía visiones de cuerpos torturados en cualquier lugar del infierno. No existe un patrón anatómico ni genético para los asesinos. No podemos con un análisis de ADN saber si vamos a estar frente a un asesino. El análisis simplemente se hace sobre los restos de la escena del crimen para ver quién era la persona que estuvo ahí. Pero no nos va a decir nunca el ADN si tiene propensión esta persona a ser un asesino o si puede ser un filántropo. No lo vamos a encontrar con un nucleótido, con un péptido, con una proteína de más o de menos. Jamás lo vamos a saber con esto. De hecho, hay casos de hermanos donde uno sale filántropo o tiene una vida altruista y el otro sale estafador, ladrón o incluso asesino. Así que el bien y el mal están en el alma. Son polos morales entre los cuales vacila nuestra alma y elige seguir un camino o el otro. Polos morales inmateriales existen. Es un error, y lo vengo diciendo a través de todas nuestras emisiones de Crónicas de lo Invisible, es un error creer que porque algo no es material, no se puede percibir con los sentidos, no existe. Hay cosas que existen y no se pueden percibir con los sentidos. Como dijo Saint-Exupéry, el autor del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Y en cada uno de nuestros programas lo estamos viendo. Voy a dar una muy breve reseña sobre quiénes son estas personas que estuve citando, quiénes fueron estos asesinos. Elegí un puñado, 5 o 6 nada más, para intentar comprender cómo esta gente se dejó arrastrar por el mal. André Chikatilo era un caníbal de niños. Era el típico marido sumiso y asexual. Hacía todo lo que su mujer le ordenaba, o casi todo. Ella solía desear los placeres del lecho con más frecuencia que él.
y eso les llevaba a frecuentes discusiones, a que ella le recordase en todo momento lo taciturno e inerte que era. Chikatilo mató por primera vez a los 42 años. Abordó en la calle a una niña de 9 años de edad y la convenció para que se fuera con él a una cabaña que poseía en las afueras de la ciudad. Sabía cómo hablar a los niños. Él mismo había sido maestro y tenía a sus 2 hijos. Una vez allí, la desvistió con violencia. Accidentalmente le hizo un rasguño del que brotó sangre, hecho que le propició una erección inmediata, estableciendo el vínculo fatal entre sangre y sexo. Otis Toole, asesino y necrófilo. Vivió una infancia lúgubre y de abusos, marcada por una abuela satanista y una hermana que le sometió a todo tipo de perversiones sexuales, desde que Otis tenía 6 años. A los 7 años ya se vestía de niña, y era algo retrasado. Se libró de su hermana cuando a ésta la metieron en un reformatorio. Entonces se hizo amante de un vecino. Le fascinaba el fuego y se masturbaba después de prender fuego a una casa. Entre otras cosas, era pirómano. Se convirtió en un adicto sin recuperación a las drogas y al alcohol antes de cumplir los 10 años. Con 13 años se ofrecía gratis para hacer felaciones a los borrachos. Con 14 años cometió su primer asesinato y cuando tenía 25 ya había cumplido 13 condenas. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, de quien antes les hablé. Me gustaría que vieran la cara de esta gente, pero esto es la radio y no se lo puedo mostrar. Si quieren, googleenlo y van a ver la cara. En algunas fotos, a veces hay fotos donde no se llega a captar ninguna expresión particular, pero en algunas fotos se desnuda esa predilección por el mal que tenía esta gente. El monstruo de los Andes violó y mató a 300 niñas aproximadamente. Era hijo de una prostituta. Pedro era el séptimo de 13 hermanos. Como para pensar un poquito eso del séptimo hijo varón que se convierte en lobo. Bueno, este era algo peor que un lobo. A los 18 años de edad fue arrestado por robo de vehículos y sentenciado a 7 años de prisión. Fue violado por 4 presos el primer día, pero más tarde los mató a todos con un cuchillo. Cuando salió libre, Pedro viajó extensamente por todas las partes del Perú. Atacó violentamente y asesinó a unas 100 muchachas jóvenes de tribus selváticas. Escuchen esto. Fue capturado por un grupo de ayacuchos, de indígenas ayacuchos, mientras intentaba secuestrar a una niña de 9 años de edad. Los indios lo capturaron y lo despojaron de sus ropas y pertenencias y lo torturaron durante varias horas antes de enterrarlo vivo. Lo iban a matar los indios y ahí hubiesen terminado las tropelías del monstruo de los Andes. Por desgracia para sus futuras víctimas, tuvo la suerte de su lado porque un misionero americano intervino y convenció a sus captores de que el asesinato era impío y que debían entregar a Pedro a las autoridades peruanas. Políticamente correcto este misionero, como tantos de quienes me están oyendo, quizá, seguramente, que dicen, no se puede matar, ok. Entreguémoslo a las autoridades. Lavémonos las manos de lo que ha hecho este hombre. No hagamos justicia nosotros, no lavémonos las manos. Ustedes, indígenas, no hagan justicia. Lávense las manos. Y entonces los indios lo entregaron a Pedro a las autoridades peruanas. La policía, sin embargo, no quiso perder el tiempo en investigar la denuncia de las pequeñas tribus, mucho menos grave que el robo de vehículos, por ejemplo. O sea, a este hombre lo pusieron preso por robar autos, pero por matar a unas 100 niñas, no. No investigaron nada. Entonces, deportaron a Pedro Alonso López, lo deportaron a Ecuador, se lo sacaron de encima, a que lo juzguen en Ecuador. En Ecuador, una vez deportado, él siguió asesinando.
A mí me caen bien las muchachas en Ecuador, dijo. Son más dóciles y más confiadas e inocentes. No son como las muchachas colombianas que sospechan de extraño. El hombre siguió matando y se perdió su pista. Ni se sabe cuándo murió. Fue liberado por, por una justicia excesivamente blanda, por un concepto erróneo de lo que es la justicia, a mi ver. No se puede dejar suelto a un monstruo de este tipo. No se puede. ¿Mm? Pero bueno, no quiero insistir con este parecer jurídico mío. Acá no hablamos de derecho. Estamos hablando de inclinaciones morales. Y ahora les voy a hablar de Albert Fish, un hombre coprófago y caníbal. Busquen en el diccionario lo que es coprofagia, para no tener que decirlo yo. Ante el psiquiatra explicó que por orden divina se veía obligado a torturar y matar niños. El comérselos le provocaba un éxtasis sexual muy prolongado. También confesó las emociones que experimentaba al comerse sus propios excrementos y el obsceno placer que le producía introducirse trozos de algodón empapado en alcohol dentro del recto y prenderle fuego. No le hacía asco a nada Albert Fish. Los hijos de Fish contaron cómo habían visto a su padre golpeándose el cuerpo desnudo con tablones claveteados hasta hacer brotar sangre. Bueno, antes de pasar de largo con Albert Fish, quiero llamarles la atención sobre algo que él dijo al psiquiatra. Que él torturaba y mataba niños por orden divina. Ojo con esto. Después vamos a hablar de esto porque es importante. No todos estos asesinos cuentan esto. Casi todos ellos lo hacen por puro placer. Pero esto de acatar una orden divina es algo que tenemos que contemplar. Y al final vamos a hablar un poquito de esto. Todavía les quiero hablar de Harry Lee Lucas, asesino múltiple y necrófilo. Siendo niño, vio a su madre prostituirse y golpear a su padre, un alcohólico al que le faltaban las piernas. Claro, esta gente solía ser hijos de pe, como solemos decir, pero en el sentido más vulgar de la palabra. Soportó que le vistieran como si fuera una niña. Por supuesto, se crió desnutrido, sin atención, sin educación ni valores. Sus primeras experiencias sexuales las mantuvo con animales a los que violaba para luego degollarlos. Bueno, anduvo por la Unión, estoy hablando de Estados Unidos, asesinando en solitario hasta que en Miami conoció al que se convertiría en su amante y consejero, Otis Toole, de quien hablamos antes. Se unieron estos dos, formaron una sociedad. Juntos se dedicaron a asesinar y descuartizar por la autopista I-35, repartiendo luego los trozos de cuerpos por todo el país, lo que hizo que la policía tuviera problemas para encontrar pistas. Harry Lee Lucas mataba a mujeres usando un cuchillo y Otis ultimaba a hombres disparándoles. En cierto momento, sin embargo, pareció que Lucas sentaba cabeza, al ponerse de novio con la sobrina de Otis, de su socio en estos macabros asesinatos. Empezó a salir con la sobrina de su amigo. Durante un tiempo incluso se dedicaron a cuidar de una anciana. Pero Henry Lee Lucas no aguantó mucho tiempo y decidió volver a la carretera. La joven pidió a Henry que le llevara a ver a su familia a Florida. Hicieron autostop y surgió una discusión que terminó con la jovencita asesinada con el famoso cuchillo de Henry directo al corazón. Una vez muerta la violó. Más adelante diría que aquel fue el mejor polvo con su chica. Y vamos a terminar esta reseña con una mujer, porque las mujeres no están fuera de esta bipolaridad entre el bien y el mal. Y esta mujer era Aileen Wuornos, prostituta y asesina. Sus víctimas eran hombres de mediana edad que aparecieron muertos cerca de alguna ruta o camino. Todos habían sido robados y asesinados con una pistola calibre 22. Aileen confesó 6 asesinatos y alegó que todos fueron cometidos en defensa propia, pues esos hombres intentaban violarla. La típica excusa. Antes de que terminara ese mes,
ella y su abogado vendieron los derechos cinematográficos de su vida. Pero el jurado no tenía el mismo gusto que los productores de cine. La sentenciaron a morir ejecutada. La pena se cumplió en el otoño del 2002. Estas cosas han ocurrido de forma bastante reciente, ¿eh? El mal pone un brillo insano en la mirada, pero no siempre es posible captarlo en una foto. ¿Necesitamos la ayuda de un biólogo o de un psicólogo para descubrir a un hombre envilecido? Yo no lo creo. El bien y el mal pueden ser percibidos por cualquiera. Por sus frutos les conoceréis, reza el Evangelio, y por una vez está en lo cierto. Conociendo los hechos, es posible interpretar mejor esa mirada que nuestra percepción fisonómica intuía como maligna. Pero ¿cuándo hace caso la gente a su intuición? Tan difícil como detectar a un asesino es reconocer a un santo, solo por la expresión de su rostro. En todo caso, yo he conocido a alguien con un don especial. Se trata del padre David Sutil Honrado, quien irónicamente fue despojado de sus hábitos y excomulgado bajo la acusación de vender misas. Cierto es que el hombre tenía sus defectos, ni siquiera un santo es perfecto, pues todos estamos expuestos a la influencia de ambos polos morales, o sea, el bien y el mal. El hombre al cual me refiero solía imponer sus manos a los fieles que se le acercaban al final de la misa. Yo también fui a verlo por curiosidad, y me impuso las manos. Al momento sentí un calor en el rostro, nada más. Pero esa noche al acostarme, experimenté una serenidad desconocida. Era una sensación prístina que alejaba toda preocupación. Y por un rato me sentí un bendito de Dios. Ni siquiera el tormento de Eros me tentaba. Si pudiese mantenerme en ese estado, sería una seta feliz. Me dormí y al despertar la serenidad de cristal se había ido. Habrán notado ustedes que la mayor parte de este programa me la pasé leyendo. Y lo que leía es un artículo mío llamado Profundidades, el cual está publicado en un libro titulado Intuiciones. Ese libro, por supuesto, ninguna editorial lo ha publicado, no es un libro comercial, se supone que este tipo de temas no son lo suficientemente comerciales. Entonces yo lo publiqué por internet en formato blog. Hay que buscarlo, no aparece fácil, ustedes busquen Demetrio Charalambous, Intuiciones, y por ahí en la segunda, tercera página de entradas de Google les va a aparecer Intuiciones. Es posible que antes les aparezca algún otro de mis blogs. El más fácil de encontrar es Viento en la piel, Patagonia en el alma. Y a partir de ahí tienen links para ir a otros blogs míos, de cosas que he escrito y publicado por internet. Nos había quedado pendiente un tema que mencionamos al pasar, cuando hablábamos de Albert Fish, y cuando él cuenta que recibió una orden divina para cometer las atrocidades que ha cometido. Las cárceles están llenas de gente que afirman haber recibido una orden para cometer un asesinato. Gente que ha cometido barbaridades como matar a sus padres, por ejemplo, o a su esposa o a sus hijos. Dice, no, pero una voz me dijo que lo haga. Y uno a veces lo lee en los diarios. La persona al ser aprendida, al ser detenida,
tras el asesinato, dice, no, yo lo hice porque una voz me dijo que lo haga. ¿No? Yo recuerdo haber leído con incredulidad estas afirmaciones. Digo, pero, ¿qué? Porque una voz me lo diga, yo no voy a matar a mis padres, ni a ninguna de las personas que amo. Qué cosa más fácil que dejar de hacerle caso a una voz, por más insistente que sea, ¿no? Eh, pero no había comprendido a qué se refería esta gente. No, no es una simple voz que le está diciendo haz algo y uno está con su libre albedrío decidiendo si lo quiere hacer o no. Es posible que muchas de estas personas estén poseídas, que hayan sido objeto de una posesión en algún momento y que esa potencia espiritual se vuelva a revelar, ya está como metida ahí adentro de la psiquis de esta gente, y en algún momento se vuelve a revelar y los lleva a cometer este tipo de actos. Es increíble, yo he estado investigando hace un tiempo por internet y hay mucha gente en las cárceles que ha sido poseída, que quizá no tiene el equilibrio espiritual suficiente como para resistir a estas intromisiones, a estas presencias, y terminan cometiendo actos que en un estado totalmente lúcido no cometerían. No quiero con esto exculpar a estos asesinos que veníamos hablando, porque todos en realidad los que hemos venido presentando son gente que mata por placer y que merecen ser condenados con toda dureza. Pero eso no quita que no suele ser en realidad los asesinos seriales los que están poseídos, sino esa gente que se enloquece de repente y mata mucho a sus seres queridos. Y te sale a decir, fueron voces, una voz me lo ordenó. Bueno, es muy difícil el dilema jurídico. Como dije, no quiero hablar tanto de derecho y de dilemas jurídicos en este ciclo, porque acá en Crónicas de lo Invisible, aunque son muy diversos los temas que estamos tratando, hasta ahora hemos tenido programas donde hablamos de coincidencias, hablamos de apariciones marianas en Garabandal, ahora estamos hablando de asesinos seriales, son temas muy diferentes, pero en todos estamos viendo, todos nos están demostrando que hay presencias espirituales, que nosotros mismos somos espíritu. Y que en este caso que estamos tratando hoy, el bien y el mal son espirituales. No existe la carne mala. Eso lo decimos en la carnicería cuando un churrasco está muy duro, no es tierno. Decimos está mala esta carne. No, pero moralmente mala no puede ser ni la carne ni los huesos. Tampoco puede ser moralmente buena la materia. La materia no es buena ni mala. El bien o el mal están en el espíritu porque son polos morales del espíritu. Yo he llegado a concebir al espíritu como una presencia fundamental en el universo. No es solo una invención, el bien o el mal, algo que inventamos nosotros, como una percepción que nos inventamos y que en realidad no existe. Y entonces caemos en el nihilismo moral. Toda la gente, los mejores científicos materialistas, Darwin, Freud, han caído en el nihilismo moral, o quizá porque ellos, como personas, eran personas que intrínsecamente tenían una moral elevada, no cayeron en el nihilismo en sus actos, pero sí en un nihilismo filosófico. ¿Sí? Ellos siguieron actuando como buenas personas que eran, pero han caído en un nihilismo filosófico. Yo quisiera rescatarnos a todos del nihilismo filosófico, de que el bien y el mal en realidad no existen, es algo que nosotros creemos percibir, pero en realidad no existe, que da todo igual. En realidad sí existen el bien y el mal, solo que existen en una dimensión
que no es medible científicamente, pero vaya si existen y actúan. Y estos casos que hemos presentado son la mejor prueba de que el bien y el mal existen. Aceptar la existencia real del bien y el mal no implica creer en una retribución divina, ni en premios y castigos por una conducta buena o mala. No hay premios ni hay castigos, no hay retribución. Lo único que hay a veces es que el bien muchas veces es respondido espontáneamente, provoca una respuesta buena del otro lado. Muchas veces ocurre eso. Y el mal, sistemáticamente practicado, pues a la larga también rebota sobre uno mismo. Pero en ciertos casos y en ciertas acciones, y en muchas otras acciones no, no es que vaya a haber, no es que yo crea, la experiencia me lo ha mostrado, no es que yo crea en una retribución ni en que mal vaya a tener su castigo porque sí, o el bien vaya a tener su premio. Aparte de la satisfacción de hacer el bien por el bien en sí, también el mal puede ser usado provechosamente como ingrediente. Pues tenemos casos, ámbitos como el erotismo, donde el mal puede ser un ingrediente hasta cierto punto, ¿no? Como cuando un chef elabora un queso Roquefort. Hay una dosis de podredumbre en el queso Roquefort que le da su gusto, si no sería un queso soso, sin gusto. Y el mal en cierto aspecto sí, Baudelaire sabía bastante de esto. El mal puede ser un afrodisíaco poderoso. Pero claro, tenemos que cuidarnos de no caer en las barbaridades que cayeron esta gente que estamos presentando. Ahí ya no es un Roquefort, eso es un queso totalmente podrido e incomible. Eh, una cuestión esencial es el gusto. La estética, el gusto también nos marcan hasta dónde podemos utilizar provechosamente el mal, hasta dónde puede ser soso el bien. Y como digo, uno puede comprobar que realmente ejercer el bien realmente tiene un efecto rebote. La gente se porta bien con uno. Ser honesto a veces hace que la gente se ponga a la misma altura de uno y se porte honestamente para no rebajarse. A mí me ha ocurrido ver cómo mi padre, un hombre de una gran integridad, y la gente generalmente trataba de ponerse a su altura. Entonces eso les permitía, en muchos años de su vida fue un comerciante que compraba y vendía departamentos, y fue acercándosele mucha gente y podía funcionar todo con la palabra, porque la gente es como que percibió una cierta altura moral y trataba de ponerse a esa altura, entonces las cosas funcionaban, claro, hasta que caía con ciertos pícaros que no podían ponerse de ninguna manera a su altura moral, entonces ni siquiera lo intentaban, ya directamente iban al delito. Entonces ahí tenía que ir yo como abogado a rescatarlo de estos estafadores, porque él no podía defenderse de esta gente que hacía trampa continuamente. Digo, ah, puedo hacer trampa, yo soy abogado, sé hacer trampa, y yo lo defendía. Eh, pero bueno, quiero decir que el bien y el mal sí tienen un efecto, que yo incluso diría es un efecto inmediato. El que hace el mal continuamente y trata mal a los demás, generalmente le rebota, la gente lo trata con odio, y esa persona termina sufriendo. Suele ser gente con cuero muy duro, pero termina sufriendo en su vida ese maltrato de que hace objeto a los demás le responden así, y vive con odio y realmente no disfruta mucho de su vida por lo malo que es, ¿no? Eh, pero por supuesto, pensar de que va a haber una retribución
a los méritos, lamentablemente no la hay. Y menos desde una instancia divina. Si tenemos una visión antropomórfica de Dios, pues, estaríamos de repente, este Dios no funciona, no hace nada en el mundo. No hay que tener una visión antropomórfica. Cuando nosotros hablamos de espíritu, siempre me cuido de decir espíritu universal, no tiene forma, ninguna forma, ni antropomórfica, ni justamente el espíritu está más allá de las formas, está más allá del tiempo. Al estar más allá del espacio no puede tener forma, sí hay polaridades morales. Y como el espíritu anima a todos los seres vivos, tampoco tiene la forma de un ser vivo determinado que es el ser humano. Porque una serpiente o una rana del Amazonas no tendría por qué ser animada por un espíritu de forma humana, ¿no? Tenemos que concebir el espíritu como algo sin forma y como una polaridad moral. Esta es la idea que yo vengo eh, tratando de ilustrar a lo largo de estas emisiones. Y bueno, espero que esta reflexión sobre el bien y el mal les pueda haber servido y nos veremos en una próxima emisión de Crónicas de lo Invisible. Hasta pronto.